¿Cómo están mis estimados doctores? Vamos a continuar con el estudio de la célula y ahora vamos a entrar en detalle a revisar el citoplasma. Profesor, ¿qué es el citoplasma? Muchachos, es el contenido de la célula. Es lo que se encuentra por dentro de la membrana celular y por fuera del núcleo. Es el cuerpo de la célula lo que le da la forma desde adentro de la célula. Y ese citoplasma, muchachos, abarca los siguientes componentes. Número 1, una matriz. Así como hay una matriz extracelular, también hay una matriz intracelular. Esa matriz está formada por el citosol, gelatina, y el citoesqueleto, filamentos. Esa es la matriz. En segundo lugar, un grupo de pliegues que va del núcleo hacia la membrana, que recibe el nombre del sistema de endomembranas. La carioteca, el retículo endoplasmático liso rugoso, el Golgi, eso constituye el sistema de endomembranas. Además, vamos a encontrar a los organelos unimembranosos en tercer lugar: lisosoma, peroxisoma, vacuolas, glioxisoma. Los organelos bimembranosos, como son mitocondria y plastidios. Ya los organoides que no tienen membrana: ribosoma, centrosoma, cilios y flagelos, y las inclusiones citoplasmáticas, que son pequeños agregados de moléculas orgánicas e inorgánicas dentro de la célula. Entonces, jóvenes, vamos a empezar primero con el estudio de la matriz citoplasmática. Número 1, el citosol. Muy bien. A ver. El citosol también se le llama hialoplasma. Hialo significa transparente como el vidrio. Hialo. Muchachos, es un coloide. Profesor, ¿qué es un coloide? Es un gel, una gelatina. Un coloide se define como una solución de agua, más macromoléculas, por ejemplo, proteínas. Es un coloide celular, como la clara del huevo, como nuestro plasma. Así es el citosol. O sea, si nosotros tenemos una célula, le sacamos todos sus organelos, le sacamos todo su citoesqueleto, nos queda una gelatina. Esa gelatina pura es el citosol. Vamos a ver acá las fases que posee, las regiones que posee, los eventos que ocurren en el citosol y las propiedades clásicas de los coloides que se pueden extrapolar al citosol. Las fases, atención. Normalmente, muchachos, un fluido tiene gran cantidad de agua. La saliva, el sudor, las lágrimas, la linfa, el plasma, tienen 99.5% de agua. El agua usualmente es el componente principal más abundante en los líquidos y suele superar el 95 al 99%. Sin embargo, miren, en el citosol es cierto lo que más abunda es agua, pero en menor cantidad que diferentes líquidos corporales. ¿Saben cuánto? 85%. Y eso es muy bajo, ¿eh? Lo normal es de 95 para arriba. Muy bajo. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de solutos, gran cantidad de micelas, gran cantidad de proteínas, aminoácidos, monosacáridos, iones, etc. Entonces, el agua constituye, muchachos, la fase dispersante, el solvente en el citosol. Y los solutos constituyen la fase dispersa. 15% es bastante, por ello que el citosol, muchachos, es un coloide. Es espeso como cola, como pegamento. Bien, ¿qué más, profesor? Las regiones. Miren, esta es una célula que se les sacaba todo y nos hemos quedado solamente con el citosol. A ver, esta es una bolsa de gelatina. Miren, ustedes deben más o menos por lógica suponer que una célula está sometida a fuertes tensiones, presiones mecánicas, estrés, etcétera, etcétera. Como cualquier otra región o cualquier otro sistema que es por los extremos donde está sometido a presiones. Muy bien. Entonces, por una simple lógica, la parte periférica de una célula del citosol
debe ser, muchachos, más espesa, más densa, para evitar las deformaciones, para mantener la forma celular. Bien, por eso que acá lo estamos pintando, sombreando de un color más intenso. Entonces, más denso, más espeso. Y la parte interna que rodea el núcleo debe ser más fluida, más líquida, porque es acá en el interior donde van a suceder diferentes reacciones químicas, los procesos metabólicos, la glucólisis, la síntesis de proteínas, el movimiento de moléculas en el interior. Es por eso, muchachos, que en el citosol se distinguen dos regiones bien definidas. La parte externa, ecto viene de afuera, se denomina ectoplasma. Y la parte interna, endo viene de adentro, ¿ya? Recibe el nombre de endoplasma. Normalmente, el ectoplasma es más gelatinoso, dijimos, ¿no? El ecto. Por eso se suele decir que predomina en estado gel. Por eso se le suele llamar al ectoplasma citogel. Y normalmente la parte interna suele ser más fluido, más soluble. Por eso se suele decir que el endoplasma se encuentra en la forma sol y se le llama citosol, más fluido. Entonces, muchachos, esto es gel, gelatinoso, citogel, y esto es sol, citosol, citogel y citosol. Esas son las dos regiones que no debes olvidar respecto al citosol. Vamos a ver ahora una parte central importantísima, ¿ya? Que son los eventos que ocurren en el citoplasma. Todo alumno que estudia la célula debe conocer qué procesos ocurren acá y qué procesos no ocurren en el citosol. Importantísimo como cultura general. Empecemos, muchachos, a ver. Primero revisemos respecto al metabolismo de los carbohidratos. Deben ustedes conocer que existen 4 procesos metabólicos con respecto a los glúcidos: la glucólisis, la glucogénesis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. A ver, ¿qué eventos respecto al metabolismo de los glúcidos suceden en el citosol? Todos los eventos suceden en el citosol. Por ejemplo, primero, la lisis de la glucosa para obtener energía. De glucosa hasta piruvato con 2 ATP. ¿Cómo se llama eso, profesor? La glucólisis. ¿Quién no recuerda, muchachos, que la glucólisis sucede en el citosol y no en un organelo? Citosol. ¿Qué más, profesor? Muchachos, en el citosol se da la síntesis de glucógeno en el hígado, en el músculo y en diferentes células. Y a la vez, la degradación del glucógeno hasta glucosa. No se me olviden. La síntesis de glucógeno y también se da la degradación. Profesor, ¿qué nombre recibe la síntesis de glucógeno? Glucogénesis, formación de glucógeno. Y la degradación, glucógeno-lisis. Los dos procesos, muchachos. Y el cuarto proceso que se llama la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de alcohol, como el glicerol, aminoácidos, y a partir, muchachos, de lactato. Esto, llamado la gluconeogénesis, también sucede en el citosol. Todos los eventos de los glúcidos en el citosol. Así que no me vengas en ningún momento, te pase por tu cabeza que la gluconeogénesis se da en el peroxisoma, que la glucogenólisis se da en el Golgi o dentro de otros organelos. Si bien es cierto, van a participar por ahí de forma indirecta, pero los eventos en sí se dan en el citosol. Vamos a ver qué pasa ahora con el metabolismo de los lípidos. Ya, ojo, metabolismo de los lípidos. ¿Dónde se da de forma general? Primero, muchachos, recordemos los ácidos grasos. Profesor, ¿qué son los ácidos grasos? Son cadenas hidrocarbonadas, ¿ya?, con grupo carboxilo. Muchachos, atención. ¿Dónde se fabrican los ácidos grasos? ¿Dónde se fabrican los ácidos grasos? Acá en el citosol, a partir de acetilcoenzima A, que sale de la mitocondria a formar ácidos grasos en el citosol. Recuerden entonces, muchachos, la fabricación de los ácidos grasos, eso se llama síntesis, se da en el citosol. Mientras que, atención, la destrucción, la degradación de los ácidos grasos no se da en el citosol. No se da. Se da principalmente en el retículo endoplasmático liso.
y además, de forma secundaria, en el peroxisoma. Profesor, ¿qué nombre recibe la degradación, la rotura de los ácidos grasos? Muchachos, eso se llama beta-oxidación. La famosísima beta-oxidación. Y acá está bien clara. Observación, el catabolismo de los ácidos grasos llamado beta-oxidación no ocurre en el citosol, sino en la mitocondria y también en el peroxisoma. Son eventos que debes saber bien para no confundirte al responder en preguntas de exámenes. Y ahora vamos con los triglicéridos, o llamados también triacilglicéridos. Pues muchachos, la síntesis y degradación, a diferencia de los ácidos grasos, que es la degradación, ¿no? Solo la síntesis, acá se da la formación de triglicéridos y también la degradación de los triglicéridos de forma general. Salvo un caso especial, ¿ya?, que sucede en las semillas de las plantas que almacenan triglicéridos en forma de aceites. Ahí el catabolismo de los triglicéridos, además del citosol, se da en unos organelos llamados los glioxisomas. Es un caso muy especial. El catabolismo de los triglicéridos en las semillas que guardan aceites se da en los glioxisomas. Son casos excepcionales. Bien, ¿qué más, profesor? Metabolismo de las proteínas, un clásico también. Los aminoácidos, ustedes saben muy bien que hay aminoácidos que nuestra célula los fabrica y otros que vienen de la alimentación. ¿Qué pasa con los aminoácidos que la célula fabrica? ¿Dónde se fabrican los aminoácidos? Muchachos, los aminoácidos se fabrican y se degradan, se destruyen. La destrucción se denomina desaminación o transaminación. ¿Ya? Por dos mecanismos se destruyen los aminoácidos. Muchachos, la síntesis y degradación de aminoácidos ocurre principalmente, ¿ya?, en el citosol. Sin embargo, también participa la mitocondria. En algunos aminoácidos también participa la mitocondria. Por ejemplo, cuando vamos a estudiar a la asparragina se fabrica a partir del aspartato del ciclo de Krebs. O sea, el aminoácido aspartato de la mitocondria da sustrato para originar la asparragina. Empieza la mitocondria y culmina en el citosol. Entonces, cuando hablamos de metabolismo de aminoácidos, hay dos lugares participantes: la mitocondria y el citosol. Profesor, ¿qué más? Las proteínas, muchachos, las proteínas. Bien, las proteínas, su metabolismo en general se da también, jóvenes, en el citosol. Por ejemplo, la síntesis de proteínas. La síntesis proteica solamente sucede en un lugar, en los ribosomas. En los ribosomas. Y los ribosomas libres abundan en el citosol. Sin embargo, muchachos, también hay ribosomas en la carioteca, en el interior de la mitocondria, en el interior del cloroplasto y en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, mucho cuidado. La síntesis de proteínas no es inherente, no es propia o exclusiva del citosol. ¿Sucede ahí? Sí, pero también sucede en otros lugares que acabo de mencionar. Lo que sí, el plegamiento sucede en el citosol gracias a unas proteínas llamadas las chaperonas, que le dan forma a otras proteínas. Y la degradación, el catabolismo, sucede en unos barriles donde entran las proteínas mal plegadas, proteínas viejas, y son destruidas. Se da, muchachos, en los proteosomas. Chaperonas y proteosomas abundan en el citosol, aunque también podemos encontrar chaperonas, por ejemplo, dentro del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? O también inclusive hay chaperonas en algunos lugares, por ejemplo, hasta en el núcleo. Las bases nitrogenadas. ¿Ya? Primero, profesor, recordemos cuáles son las bases nitrogenadas. Hay dos grupos, muchachos, las purinas y las pirimidinas. ¿Cuáles son, profesor, las purinas? Adenina y guanina, AG. ¿Y cuáles son las pirimidinas? Timina, uracilo y citosina. Atención acá. Centrémonos, muchachos, en las purinas. Centrémonos en las purinas. Cada base nitrogenada tiene dos momentos: el anabolismo o construcción y el catabolismo de degradación. ¿Estamos o no? Atención. Las purinas solamente su síntesis
o su anabolismo se da en el citosol. O sea, si yo quiero formar purinas, lo hago acá en el citosol. Porque muchachos, si yo quiero degradar, si yo quiero destruir purinas, las purinas se degradan, muchachos, en un lugar que se llama el peroxisoma. Muy conocido, más adelante lo revisaremos, el catabolismo de las purinas en el peroxisoma. Purinas, anabolismo, citosol, catabolismo, peroxisoma. Mientras que, cuidado acá, las pirimidinas, tanto su anabolismo como su catabolismo se dan, muchachos, en el citosol. Ambos pirimidinas, tanto ana como catabolismo. Bien, es lo que tienen que conocer con respecto a los eventos más importantes, no se me olvide usted, que ocurren en el citosol. Vamos con las regiones, bueno, eso lo vimos, perdón. Vamos con las propiedades. Las propiedades del citosol son propiedades de todo coloide. La más importante es la tixotropía, llamada también coacervación. Profesor, ¿qué es la tixotropía, muchachos? Les explico con este ejemplo. Miren, este es un vaso sanguíneo. Ya a ver, este es un vaso sanguíneo, una pequeña vénula, por ejemplo, donde observamos ahí a un glóbulo blanco. Miren, de forma normal dijimos, de forma, digamos, típica, una célula tiene un ectoplasma gelatinoso, miren, en estado gel, ¿ves o no? Un ectoplasma gelatinoso y un endoplasma soluble. Lo blanco es líquido, ¿ya? Y lo verde es gelatinoso. Citogel afuera, citosol adentro. Un glóbulo rojo normalmente suele ser así. Un glóbulo blanco, perdón. Gel afuera, sol líquido adentro. Muy bien. ¿Qué pasa, muchachos, si hay una infección, una inflamación, y se convoca a este glóbulo blanco a que salga el tejido conectivo a defendernos de invasores? Entonces, muchachos, este glóbulo blanco decide salir de la sangre y sale por unos espacios muy pequeños que se abren entre las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Y miren cómo se va a escurrir este glóbulo blanco por estos espacios pequeños. Miren, se tiene que escurrir. ¿Ve cómo se escurre o no? Ya, muy bien. Entonces, este glóbulo blanco saca una lengüeta, una prolongación para meterse. Pero pregunta, ¿qué pasa si esa lengüeta es gelatinosa, espesa? No se va a deformar fácilmente. Tú quieres que se deforme para que se meta, para que se escurra. Pregunta entonces, muchachos, ¿la mejor forma o el mejor estado para deformarse y escurrirse es gelatina, gelatinoso, gel, o es líquido, soluble, fluido? ¿Cuál es la mejor forma que se escurra? ¿Como gel o como sol? Muy bien, como sol. Y es por ello que, miren, la parte externa o gelatinosa se convierte en sol. ¿Ves acá? Miren, se vuelve fluida, llena de líquido, agua, para que se pueda escurrir y pueda atravesar entonces estos espacios. Profesor, ¿y cómo hace para que se transforme en gel en sol? Facilito. La diferencia entre gel y sol simplemente es la concentración de macromoléculas, moléculas pesadas. Simplemente esas moléculas se corren para un lado. ¿Ven? Miren cómo se corren todas para acá. Y ahora la parte del glóbulo blanco que aún no atraviesa, todo se mantiene en gel. Y la parte que ya atraviesa se mantiene o se cambió a sol. Y se va escurriendo como sol. De esa forma es posible el mecanismo de diapéresis, o sea, el atravesar los vasos sanguíneos. Y conforme va atravesando esta última parte que le falta, va regresando a su forma normal, gelatinoso y soluble. Entonces nosotros vemos acá cómo de forma muy interesante las células van cambiando sus estados. Si quieres sacar una lengüeta, un filopodio, un lamelipodio, un pliegue, esa prolongación lo cambia a sol para que sea más fluida y más flexible. Y luego cuando ya no, lo regresa a gel. Muchachos, entonces, ese cambio reversible de citosol a citogel se llama tixotropía o coacervación. Que quede claro. Otra de las propiedades es el famoso efecto Tyndall. La capacidad que tienen los coloides de refractar y dispersar la luz. ¿Cómo así, profesor? Miren,
Este es un coloide, o sea, puede ser una célula, un coloide, ¿ya? Si fuera, muchachos, agua pura, el agua sí deja pasar la luz. Le cambia dirección, sí deja pasar la luz. Pero los coloides no solamente dejan pasar la luz, sino, miren, la dispersan. ¿Ves o no? La dispersan. Eso hace un coloide. Deja pasar y dispersa los rayos de luz. El agua pura solo deja pasar. Un coloide la dispersa. Esa propiedad importantísima, muchachos, llamada efecto Tyndall, sirve sobre todo en células vegetales, ya que hay células muy profundas que no les llega la luz por su profundidad, pero basta que las células superficiales dejen pasar la luz y mediante este efecto, al dispersar los rayos de luz, le puede llegar esa luz a células profundas para hacer fotosíntesis. Gracias, muchachos, a esa dispersión. Movimiento browniano. Las moléculas no están quietas, están moviéndose, chocando, juntándose, repeliéndose, juntándose, repeliéndose. Y ese caos, ese aparente movimiento caótico, desordenado de micelas de moléculas, recibe el nombre movimiento browniano. En realidad la célula es así. La célula parece que fuera una ciudad desordenada, las moléculas chocan, giran, repelen, se encuentran, se separan, se acercan, y en todo ese aparente desorden, al final hay un producto, hay un orden relativo. Ese movimiento caótico, muchachos, se denomina movimiento browniano. Ahora, todo coloide, debido a su elevada cantidad de proteínas, tiene, muchachos, la capacidad de jalar agua. Eso le llaman, por ejemplo, en unos casos como en la sangre, la presión oncótica. Pero de forma general, el citoplasma jala agua y esa propiedad, como coloide, se denomina inhibición. Y cuando se retrae, libera esa agua retenida. Esa propiedad, muchachos, se llama cinéresis. Entonces, tisotropía, efecto Tyndall, movimiento browniano, inhibición y cinéresis son, muchachos, las principales propiedades que tienen los coloides, como en este caso el citosol. Vamos a revisar ahora la otra parte de la matriz citoplasmática que recibe, mis estimados jóvenes, el nombre de citoesqueleto o armazón celular o también llamado aloplasma. Recuerden, muchachos, que el citosol se le llama hialoplasma. Este citoesqueleto se denomina aloplasma. Bien, en la antigüedad se pensaba que la célula era una bolsa de gelatina nada más, porque aún no había microscopio electrónico. Pero después, muchachos, miren acá estas celulitas, se descubre que las células tienen un armazón interna, como si fueran unos fierros, unas columnas, así como tú ves en las construcciones que hay fierros, alambres, así. Las células tienen un esqueleto que no solamente le dan forma, consistencia, sino también dinamismo dentro de ellas. Ese es el citoesqueleto. Bien, se decía que el citoesqueleto era exclusivo de los eucariotas. Hoy sabemos que inclusive las bacterias también tienen una especie de esqueleto, pero no con estas proteínas y no de la misma forma que las células animales. Bien, ¿cuántos tipos de citoesqueleto tiene una célula, muchachos? 3, y grábense bien estos nombres. Los microtúbulos, miren, microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Repito nuevamente, los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Acá tenemos las imágenes, microtúbulos, filamentos intermedios y los microfilamentos. La primera diferencia entre estos tipos de citoesqueleto está en el diámetro. Los microtúbulos son más gruesitos, tienen un diámetro de 25 nanómetros, los intermedios de 10 y los microfilamentos de 7. Por eso le pusieron filamentos intermedios, porque su diámetro es de un grosor intermedio entre ambos. A ver, ahondemos primero, muchachos, por acá, ¿ya?, acerca de los microtúbulos, ¿ya? Es necesario primero explicar en esta imagen, ¿ya? Ampliamos un poquito para explicar en esta imagen con más detenimiento
Todo lo relacionado a los microtúbulos y luego vamos a subir después. Primero explicamos acá entonces, muchachos, esta imagen. Bien, miren, ¿qué observas ahí? Atención, citoplasma de una célula, núcleo, nucleolo. Y esto como si fuera una arañita, ¿ves o no? Parece una arañita. Muchachos, estos son los microtúbulos. Mira atención, los microtúbulos nacen, ojo, nacen de un par de centríolos. Estos señores que son tubitos de forma perpendicular, miren, estos señores que son tubitos de forma perpendicular reciben el nombre de par de centríolos. Acá nacen, y nace uno, y nace dos, tres, cuatro, como si fueran unos bracitos, unas patas de una araña. ¿Estamos o no? El lugar cercano a los microtúbulos se le coloca, el extremo cercano, signo negativo, porque por ahí nace. Y la puntita por donde va creciendo, se le coloca signo positivo, porque por ahí, muchachos, se va alargando. ¿Ves o no? Se va alargando, signo positivo. ¿Qué significa? Que por ahí se va alargando. ¿Bien? Perfecto. ¿Son estos microtúbulos, o son estos centriolos, perdón, dos centriolos, los que organizan a los microtúbulos? Por eso que a los centriolos también se le llama centro organizador de los microtúbulos. Dos centriolos perpendiculares. Bien. Ahora sí. Profesor, ¿qué son estos microtúbulos? ¿Qué son? Parecen unos alambrecitos, unos hilos. Muchachos, mira acá. Estos microtúbulos en realidad son tubos huecos, ¿ves o no? Tienen un hueco, son tubos huecos. Acá mejor lo voy a notar así, ¿eh? Estos microtúbulos, muchachos, no son otra cosa que tubos huecos. Es un tubo hueco. Y sus paredes, como tú ves acá, sus paredes están formadas por unas pelotitas de proteínas, ¿ves o no? Que van girando como un resorte y dejan un hueco en el centro. Allá, profesor, o sea que no son como hilos sólidos, no, son huecos. Y esas proteínas se llaman alfa y beta. ¿Qué cosa? Tubulina. Y las proteínas que son como unas pelotitas se denominan proteínas globulares, son como un glóbulo, como una pelotita. Entonces, no creas que por ser como hilos, las proteínas que lo forman van a ser filamentosas, no, porque al ampliarlo da la sorpresa de que es un tubo hueco y la proteína que lo forma es globular. Entonces, un microtúbulo está formado por proteínas tubulinas, ¿estamos o no? Tubulinas globulares. Ahora sí, regresamos a este esquema, al esquema de la célula. Bien, muchachos, miren, ¿para qué sirven los microtúbulos? ¿Ya? ¿Para qué sirven? Mira, antes se observaba que los organelos se movían. Un lisosoma cambiaba de lugar. Un retículo subía, bajaba, subía, bajaba. Y no se sabía cuál era la explicación, cuál era la causa. Pero hoy sabemos, muchachos, que estos microtúbulos actúan como un camino, como si fueran unos rieles de un tren por donde se van a pasear, como tú ves acá, los organelos. O sea, profesor, esto es, digamos, una carretera. Son carreteras, muchachos. Y o sea que los organelos juegan, son felices, se mueven, se desplazan los organelos. ¿Ves acá, por ejemplo, cómo esta mitocondria, mira, ves acá cómo esta mitocondria se está moviendo a lo largo de este microtúbulo? Es más, si te das cuenta, esta mitocondria se mueve usando unos pequeños patines, ¿ves o no? O sea, profesor, esta es una pista de patinaje más o menos así. Mira la mitocondria feliz, cómo se está moviendo, se está alejando, ¿ves o no? Usando esos patines. ¿Ves acá cómo el retículo endoplasmático rugoso está feliz, patinando también sobre estos rieles? Pero, profesor, yo veo acá otros patines. Estos patines son rojitos, son distintos. Profesor, ¿y cómo se llaman esos patines? Yo también quiero. Muchachos, esos patines son proteínas. Se llaman proteínas motoras. Repita conmigo, proteínas motoras.
Y existen dos tipos de patines. Miren, unos, ¿ves acá uno? Que te alejan de los centriolos, que te alejan. Y otros que te traen de regreso. O sea, tú eres mitocondria, vas, te alejas, luego acá, en el extremo, cambia de patines y otros patines te traen de regreso. Acá, por ejemplo, estamos viendo, miren, que el retículo endoplasmático rugoso está ya de regreso. ¿Ves o no? Entonces ya cambió de patines. Y acá, muchachos, nosotros vemos que nuestra amiga, la mitocondria, ¿ves o no? Nuestra amiga, la mitocondria, se está alejando, ¿ya? Se aleja, ¿ya? Se aleja. Entonces, no se me olviden que los microtúbulos están asociados a proteínas motoras. Proteínas motoras, que son, les adelanto, la dineína y la quinesina, que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a ver el cuadrito, ¿ya? El cuadrito que tenemos arriba, tenemos el consolidado de lo que hemos hablado. Ahora sí, proteínas, acá, proteínas. ¿Qué proteínas, muchachos, recordemos, forman los microtúbulos? La alfa y la beta tubulinas. Proteínas, muchachos, exclusivas de los eucariotas. Sin embargo, les dije, estas proteínas están asociadas con estas otras proteínas motoras que son dos. Las quinesinas son los patines que te alejan, que haces que te vayas del menos al extremo más. Te alejas del centro organizador de los microtúbulos, o sea, de los centriolos. Mientras que las dineínas, ojo, son proteínas que te traen de regreso, que te acercan al centro organizador de los microtúbulos, llamados también centriolos. Son proteínas distintas. Y mira, acá abajo, rapidito, estas proteínas llamadas motoras, sí, tienen como dos piernitas y dos bracitos. Vemos acá cómo está movilizando la mitocondria. Muchachos, estas proteínas motoras consumen ATP, hidrolizan ATP para que se muevan. ¿Está bien o no? Entonces, ahora sí, regresemos al cuadrito. Profesor, entonces, dígame usted, ¿qué función tienen estos microtúbulos? Contándote todo esto, ya más o menos tienes una idea. Muchachos, la función principal de los microtúbulos de una célula que está en actividad es originar el movimiento de los organelos. Movimiento de los organelos gracias a proteínas motoras, dineínas o bien quinesinas. Pero cuando la célula se está dividiendo, ahí va a contribuir al movimiento de los cromosomas en la anafase A o anafase B, para que los cromosomas, muchachos, se repartan adecuadamente. Movimiento de organelos y movimiento de cromosomas. ¿Qué más, profesor? Recordemos que estos microtúbulos, cuando se colocan los centriolos en un polo particular, van a formar a los cilios y a los flagelos. Porque, muchachos, no se olviden que los cilios y los flagelos tienen un esqueleto de tubulina. Bien, ahora vamos a revisar a los filamentos intermedios. Se llaman intermedios, dijimos por su diámetro, pero para que te acuerdes, a ver, grábate en la mente, para nosotros son intermedios por su ubicación. Se ubican en la zona intermedia, como especie de regla para recordarlo, ¿ya? Bien, ¿qué proteínas forman estos filamentos intermedios, muchachos? Diferentes proteínas dependiendo de la célula. La proteína más frecuente, ubicado en estos filamentos intermedios, es la citoqueratina, ¿ya? La citoqueratina, esta es la más frecuente. También encontramos, por ejemplo, la desmina, la bimentina, los neurofilamentos en los axones, la proteína ácida fibrilar, la laminina A, la laminina B, entre otras más. Ahora bien, las proteínas de los filamentos intermedios, nos centramos acá ahora en la imagen, ¿sí? En la imagen para explicar bien. Muchachos, como ustedes observan, miren, las proteínas ya no son como pelotitas globulares como las tubulinas, sino son como hilos, como trenzas.
Por eso que, muchachos, la citoqueratina, la bimentina, la desmina, etcétera, son proteínas filamentosas, no se olviden, filamentosas. ¿Bien? Ahora, explicamos las funciones en este dibujo. Miren bien. Si tú ves ahí, ¿qué hacen, profesor, los filamentos intermedios? Son como una red, un armazón que conectan, miren, conecta de una forma muy resistente y tensa el núcleo con la membrana. Conectan el núcleo con la membrana. Entonces, miren, si tú, por ejemplo, aplastaras esta célula no se deforma porque tiene un armazón interna. Por eso se dice, muchachos, que los filamentos intermedios abundan en células que están sometidas a tensión, a fuerzas, a roce, a fricción. Estos filamentos intermedios son tan fuertes que se enganchan, miren, se enganchan en la membrana en conexión con otros filamentos intermedios de la célula vecina, formando, muchachos, formando una unión o la unión celular más fuerte que existe hasta el momento de todas las uniones celulares. ¿Cómo se llama, profesor, esa unión? El desmosoma. Ah, profesor, sí me suena el desmosoma. Son como unas manchitas, como tachuelas firmes que unen a células vecinas. Sí, muchachos. Déjenme decirle que los desmosomas son dependencia o se forman a partir de los filamentos intermedios. Por eso viene la proteína desmina. ¿Ves acá o no? Pero a la vez, estos filamentos intermedios se amarran también a la carioteca y forman lo que se conoce con el nombre de lámina nuclear. Allá, por eso que hay proteínas llamadas lámina A, lámina B, así es, muchachos, la lámina nuclear. Entonces, como todo observa, está tan amarrado a los costados y tan amarrado al núcleo que es difícil separar una célula de sus vecinas. Por eso que, muchachos, estos filamentos intermedios abundan mucho en la célula de la piel. Entonces, de acuerdo a ello, dime tú, vamos al cuadrito de arriba a revisar, dime tú, ¿qué funciones crees que tienen los filamentos intermedios? Brindan soporte y resistencia a la tensión porque se encuentra en abundancia cuando hay células sometidas a tensión. Y estos señores forman los desmosomas, dijimos, y la lámina nuclear. Así de sencillo, muchachos. Y los últimos se llaman los microfilamentos. Microfilamentos porque son muy finos, que miden unos 7 nanómetros. Fíjate bien en su disposición. Grábate bien esta imagen. Nunca te olvides de esta imagen: núcleo, citoplasma, membrana y microfilamentos. Muchachos, los microfilamentos son un tipo de citoesqueleto que abunda, ojo, que abunda en la periferia. ¿Ves o no? En la periferia, profesor. Allá. No está en el interior dando un soporte como los filamentos intermedios, ni tampoco como una arañita que forma unos caminos para que se muevan los organelos. No, tampoco así. Sino, muchachos, en la periferia. ¿Y qué importa, profesor? ¿Qué tiene que ver con eso? Fácil. Estos microfilamentos, entonces, muchachos, van a participar en eventos que ocurran en la periferia de la célula. En eventos. ¿Qué proteínas forman, profesor, a estos microfilamentos? Mira acá abajito. Ampliamos un poquito acá. Unas proteínas que también tienen forma de pelotita. ¿Ves o no? Son entonces, profesor, globulares. ¿Cómo se llaman, profesor, estas proteínas? Actina. La actina es la proteína principal de estos microfilamentos. Pero además encontramos a la famosa miosina, actina y miosina, la dupla clásica, ¿no? Entonces, veamos, ¿qué función entonces, profesor, le atribuimos a estos microfilamentos? Toda formación que se dé en la periferia de la célula. Por ejemplo, hay células que quieren formar un pseudópodo. Mira, un pseudópodo es una prolongación. No crean que es cualquier prolongación, sino que debe ser resistente, debe tener un esqueleto interno. Muchachos, ese pseudópodo tiene unos alambres internos. ¿Qué van a hacer los filamentos? Llamados microfilamentos. Una vesícula, un pliegue, una lengüeta. Microvelocidades. ¿Usted cree, muchachos, que es suficiente que aunque una célula tenga prolongaciones en forma de llamadas microvelocidades,
y ya nada más, y adentro no va a haber nada. No. ¿Por qué las microvesiculares no se caen, no se aplastan? Porque tienen como unas columnas de fierro en su interior que las mantienen erguidas. Y esos son, muchachos, los microfilamentos de actina. Entonces, si ustedes razonan y se preguntan qué evento sucede en la periferia, eso lo hacen los filamentos de actina, los filamentos de miosina, los microfilamentos. ¿Qué más también? ¿Qué otra cosa sucede en la periferia? Miren, muchachos, existen unos movimientos especiales, ¿ya?, propios de las células vegetales, miren, donde los organelos, como los cloroplastos, empiezan a moverse, a deslizarse. Miren, a deslizarse. Ya, ojo, miren, así, a deslizarse, jalados por justamente estos señores, los filamentos de actina. Profesor, ¿cómo se llaman esos movimientos, muchachos? Se llaman, jóvenes, los movimientos de ciclosis. Ya, ojo, movimientos de ciclosis. Ahí participan estos señores, los microfilamentos. ¿Ya? ¿Qué más? Miren acá. Cuando una célula se va a dividir, se va a estrangular su citoplasma, en la anafase ya se forma una constricción. Esto se llama el anillo de constricción. ¿Ya? Entonces, ese anillo se forma de afuera hacia adentro. ¿Qué tipo de citoesqueleto creen ustedes que participa al constreñir de afuera hacia adentro? Obviamente, muchachos, acá lo voy a señalar, son los filamentos de actina, el anillo de constricción. Entonces, acá tenemos, miren, estos microfilamentos forman proyecciones periféricas, microvelocidades, pseudópodos, pliegues, el anillo de constricción, y de hecho, en las células musculares, estos microfilamentos, ojo, se ordenan, en unos casos en sarcómeras, otros en filamentos cruzados, y van a participar contrayendo y relajando a la célula. Por eso, que no se olviden, los microfilamentos participan en la contracción muscular. Y acá agregamos lo que hace rato hemos comentado. Profesor, ¿qué es esto? Háganme recordar. Muchachos, también participan, no se olviden, en los movimientos, ¿ya? Movimientos de ciclosis. Recuerden, a ver, estos movimientos de ciclosis, les estaba comentando, no se da en animales, sino en células vegetales. ¿Ya? Es propia de células vegetales. Bien, entonces, como ustedes observan, este esqueleto y el citosol están juntos, en realidad están juntos, y ambos participan de forma muy dinámica, interactuando dependiendo de la función que realiza la célula en ese momento. Todo esto constituye una matriz sobre la cual se van a ubicar los diferentes organelos y los diferentes sistemas de no membranas que vamos a pasar a estudiar a continuación.